Bueno, ayer de nuevo una información conmovió a gran parte del Gran Santo Domingo y yo diría que al país entero, Samuel. Un joven adolescente de apenas 16 años, Fernelly Carrión, fue asesinado en lo que se ha investigado hasta ahora y según ha admitido el acusado, el sacerdote Sánchez Taveras Durán. Taveras Durán, Elvin Taveras Elvin Durán. Taveras Durán. Ese sacerdote servía en parroquias, tanto en la zona de Jainamosa, Santo Domingo Este, como en Santo Domingo Norte, en Villamella. Lo más grave de todo esto, además de lo vil de ese asesinato, es que ese sacerdote había violado a ese niño, que es un niño, desde los 10 años, según se ha podido establecer, y han denunciado sus parientes. Esto trae de nuevo, este hecho trágico, horrible, de nuevo a colación el problema del poder que tienen religiosos, sobre todo los religiosos católicos, porque es la iglesia con mayores vínculos con el poder político y económico, con el Estado, y está inclusive amparada en una aberración, una rémora de la dictadura, que es el concordato, firmado en el año de 1954 entre el dictador Trujillo y el gobierno del Vaticano, que es donde está establecida la sede mundial de la Iglesia Católica Romana. Eso es una barbaridad que todavía permanezca ese concordato, y eso incluso están conscientes que es así, que eso es negativo, los propios católicos conscientes, incluso sacerdotes y religiosas, que también están de acuerdo con que ese concordato ya no tiene razón de ser, porque eso hace que muchos sacerdotes quieran abusar de su influencia y de la confianza que les tienen en muchas familias que les permiten acercarse a sus niños, y ahí vemos este tipo de abuso, de delito y de crímenes. Mira, vamos a tomar este caso y a recordar un poquito de lo que ha pasado y lo que se ha sabido hasta el momento. Este joven de 16 años había sido reportado por la familia como desaparecido desde hacía unos 3 días. Varios días. Exacto. La última información que se tuvo es que en conversación con la novia le había dicho que iba a reunirse con este sacerdote, Elvin Taveras, para que le entregara un dinero. Eso según las palabras de la familia de este joven. Y pues no se le volvió a ver, no se volvió a saber de él. Según las informaciones que se ha dado, y es lamentable que algunos medios de comunicación así lo han señalado, sostenían una relación, lo cual Bueno, no es relación, no es relación, no es una violación. Eso es una violación, que es muy lamentable, y es lo que digo, que algunos medios no se debe lo han reseñado como una tipificar relación. como violación, porque eso es exactamente. entre un adulto y un menor no hay una relación. ¿Qué usted hace buscando? Hay un dominio. ¿Qué usted hace buscando un vínculo emocional o sexual con un menor de edad? Eso es violación, eso no es ninguna relación. Eso por un lado. Segundo, está el hecho de algunos datos que se han dicho. Fue según la prensa, información que el mismo sacerdote había admitido, y es que este joven Fernelly Carrión le estaba extorsionando. Decía que tenía unos videos y unas fotografías de ellos sosteniendo relaciones sexuales, y que fue en ese momento que tuvo un arrebato, y de la forma en que procedió, lamentablemente concluyó con el deceso de este joven de 16 años. Tenía la condición de abuso desde hacía 3 años. Hay algo muy importante, y es que señalas que... No, más tiempo, porque era más tiempo. Dicen desde los 10, dijo el papá. Bueno, hay muchos puntos lamentables, por ejemplo, que él abusó no solamente de manera física de este joven, sino que también abusó de la confianza que le tenía la familia, ya que la misma comunidad ha dicho que incluso la abuela de este joven Carrión era quien le hacía favores de planchar, limpiar en la vivienda del sacerdote. Y más que eso estuvo la violación a la confianza que una comunidad le da a lo que es un sacerdote. Hay que entender que la actuación de una persona, aunque dentro de la iglesia hemos sabido que más de uno ha cometido este tipo de faltas, donde han abusado de niños y niñas, no es la actuación de la iglesia per se. ¿Dónde está la culpa de la iglesia? En encubrir este tipo de casos.
que es lo más lamentable, que se enteran de que está ocurriendo una situación como esta y lo que hacen es que toman a la persona y la envían a otro lado y en ese otro lado también va a cometer Y la tratan falta. de negociar muchas veces con la familia, inclusive pagándole algún dinero para que no acudan a la justicia como debe ser y para tratar de tapar las apariencias y salvar la imagen, una imagen cada día más deteriorada de esa iglesia católica, porque más deteriorada no puede estar, incluso pese a los esfuerzos del actual pontífice, el Papa Francisco, que es un hombre que ha optado por una imagen más humilde, que ha corregido, es verdad, muchísimas cosas que no andaban bien en la iglesia católica, pero ahí quedan todavía muchísimas de esas jerarcas con una visión muy anticuada y además que se dan a la tarea de encubrir muchísimos abusos. Eso ha ocurrido, son muchos los casos dentro y fuera de República Dominicana. Y aquí mismo, de hecho está publicado en Acento una especie de recuento de los casos más sonados. Es terrible lo que ha ocurrido. En esa misma zona de Jainamosa, hace unos años, un fray Meregildo, fue descubierto y está en prisión. Uno espera que no lo hayan soltado por asesinar a un joven matrimonio, que había una situación parecida a la que ocurre ahora, de que él había abusado, había violado a este joven. El joven luego logró zafarse de todo eso y se casó con una muchacha, era una pareja muy joven, y parece que él seguía comunicándose con este joven, y en un momento dicen que la esposa le dijo que debían acudir a la justicia, porque él tenía todos esos traumas de esa violación, y ahí es cuando ese fray decide, los mató a los dos, y una cosa premeditada, fría, horrorosa, porque pagó a quienes le ayudaron para quemar los cadáveres. En dos tanques contenedores. Un hecho horroroso. Entonces, ¿y qué decir de lo que pasó en Higüey? En San Rafael de Yuma, en el albergue, en donde decenas de niños fueron violados y abusados de todas maneras. Incluso no se descarta que ahí ocurrieran asesinatos de niños y que fueran enterrados, porque eso era horroroso lo que ahí pasaba. Y todo eso quedó en la impunidad. Pero mira, nosotros todavía no nos recuperamos un caso más cercano. Este es el caso de Juncalito. Juncalito y también el nuncio del Vaticano. ¿Qué pasó con el nuncio? Los dos sacerdotes polacos. Exacto. Inmediatamente se supo lo que estaba ocurriendo con el nuncio Joseph Wesolowski, que el Vaticano procede a sacarlo del país. E incluso, que es una de las pocas cosas que en mi opinión se le puede agradecer a, ¿cómo es que se llama? A Masalles, Víctor Masalles, que fue una de las primeras personas que dijo, lo vio en el Vaticano caminando libremente y dijo, bueno, pero este hombre debería estar... No está preso. No está preso, como se supone que el Vaticano debía tenerlo. Y fue él quien denunció públicamente que eso estaba ocurriendo. Incluso causó mucho escozor en la Iglesia Católica aquí, porque tomó la voz y dio la alerta. Algo que, pues, nuestro cardenal no había hecho en ese momento. También Agripino Núñez Collado dijo, cuando se estaba encubriendo, dijo, sí, esa persona... Que había conocimiento. Tenía problemas y fue sacado del país con la complicidad entre la cúpula eclesial, en ese entonces encabezada por el cardenal López Rodríguez, y la complicidad de las autoridades dominicanas que permitieron eso. Sí. Igual pasó con Wosie Valdemar, también, el cura de Juncalito, que fue condenado allá por un caso, pero aquí fue horroroso todo eso que ocurrió. Entonces, a ese concordato hay que ponerle fin. Eso no ayuda en nada a la República Dominicana, eso es una rémora, es un atraso. Ya ningún país casi tiene este tipo de concordato con ninguna iglesia, exceptuando los países muy atrasados que tienen gobierno supuestamente teocrático, en donde no hay diferencia entre las autoridades civiles y las eclesiales, y obligan a la gente inclusive a practicar ciertos tipos de culto. Aquí hay que salir de eso. No quiere decir que no se respeten todas los credos, todas las iglesias, incluyendo la católica, y que haya la libertad de usted profesar la fe que usted quiera. Ahora, el Estado debe estar separado de todo esto, porque no está para eso. Vamos a una pausa. Bueno, Gustavo, hay que seguir conversando sobre este tema de la muerte de Franielis Carrión,
que se supo el día de ayer. Bueno, se supo antes de ayer en la noche y ya pues ayer fue que los medios de comunicación se hicieron eco de manera masiva. ¿Pero por qué? Este Porque como en todos los casos que tocan a la iglesia, las propias autoridades policiales y del Ministerio Público tratan de dorar la píldora. No, ya de hecho hay denuncias de que la iglesia Comienzan intentó, a ver qué vamos a decir. exacto, no, de hecho ya hay denuncias de que la iglesia intentó disminuir el impacto que tuvo esta información. Pero hay un dato que llama mucho la atención y es también parte de lo que debe ser la voz de alerta con respecto a este tipo de situaciones, y es unas declaraciones que daba el papá de este joven de 16 años, y es que él dice que el sacerdote acostumbraba a darle dinero. Uno no quiere revictimizar ni a la familia ni a quien ha muerto en esta situación, porque fue una muerte por demás terrible, pero sí llama la atención el hecho de que la familia tenga el conocimiento de que un joven de 16 años está recibiendo dinero de un adulto de 40, no importa la relación que hay entre las familias. A mí, por ejemplo, no me criaron con ese tipo de situaciones donde un adulto, no importa la relación que tuviese, me daba dinero. Si lo hacía, tenía que devolverlo, o tenía que dárselo a mi padre o a mi madre para podérmelo entregar a mí como un regalo, que eso era... Por lo menos hay que preguntar a un niño, ¿verdad? La procedencia, de dónde viene. Sí, o la razón por la cual ese adulto le está dando dinero, porque siempre es una situación que tiene que mover a suspicacia, tiene que mover a inquietud, que Claro. un adulto muestre ese tipo de generosidad, entre comillas, con un niño. Exacto, entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esto? De que la familia, a veces, porque fue un abuso por parte de este sacerdote también, introducirse en una comunidad que es pobre por demás, aprovecharse de que tenía a su disposición ciertos recursos. Porque esa movilizar, es la relación de movilizar. abuso de poder. Exactamente. Que se da un con el abuso de poder. político, con el jefe de una empresa, con una muchacha o un muchacho, con el sacerdote, con el pastor, porque lo ven como un líder, alguien que tiene poder, y en ese caso, un poder divino, eclesial. Claro, Entonces, ¿no? se aprovechan en este tipo de comunidad los sacerdotes son representantes de Dios directamente en la tierra. y se aprovechan de esa fe y esa confianza que la gente ingenua tiene cuando uno de esos curas resulta que es un abusador, porque no estamos diciendo que son todos, no, sino que hay ese tipo de gente que se aprovecha e ingresa a una institución como la iglesia porque sabe que tiene respeto, que tiene confianza de la gente, para desde ahí, prevalido de esa autoridad que le da la sotana, cometer este tipo de crímenes. Pero sí, tienen que las familias estar muy pendientes a lo que está ocurriendo. Ya sabemos que este tipo de situaciones se pueden dar, se han dado anteriormente. Y el hecho de que estuviera recibiendo dinero, aún con el conocimiento de la familia, y quizás podían preguntar, ¿y por qué te lo dio? O quizás no lo hicieron. Y las excusas o las razones que pudo haber dado este adolescente, si no satisfacen el interés del padre o de la madre, pues tienen que llamar a suspicacia. O sea, estamos hablando de un monto según... De hecho, inclusive cuestionar al propio medios. adulto, en este caso el sacerdote, ¿Por qué lo ¿por está qué usted le haciendo? está dando dinero a mi hijo? ¿Qué es lo que pasa? Exactamente. O sea, si usted lo que quiere es ayudar al joven, ¿por qué no lo da a la familia? En lugar de al joven directamente. Y estamos hablando de montos que son impresionantes, 180,000 pesos se dijo en un momento. Y esa es una cantidad incluso que se dice fue utilizada para engañar al adolescente y que fuera a la vivienda. Sí, porque fue una promesa de entregarle Bajo dinero. una promesa, exactamente. Sí. Que él dice que fue porque le estaba extorsionando, bueno, ok, puede decirlo, esa es su justa defensa. No, hombre, pero no, porque eso no es ninguna extorsión, es decir, el abusador es el cura en ese caso. Exactamente, no podemos voltear la tortilla eso es como y decir, ah, no, él es una víctima. El hombre que mata a una mujer y dice, bueno, lo que pasa es que ella me engañó, que no, usted no, eso no se justifica con nada. No, en absoluto, no podemos voltear la tortilla y verte a ti como una víctima cuando tú mismo provocaste esta situación porque tú sabías lo que estabas haciendo. Claro, eso es un abuso y es un asesinato, es una violación y eso no tiene justificación por ningún lado. Yo creo que la iglesia, ahora que el Papa Francisco está tratando de cambiar muchas cosas, debe revisarse internamente. Muchos dicen que lo que lleva a estar proclive a este tipo de cosas a los sacerdotes es el celibato. Yo digo que no, porque si usted no tiene
primero, la orientación sexual no lleva, no es exactamente inherente al abuso, no. No, para nada. Porque es como decir que un heterosexual siempre va a ser un violador de una niña, y no. Bueno, pero de está una los mujer, casos de no. los pederastas que es tanto con niñas como con niños. Claro, o sea que no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, ¿qué pasa? El hecho de que exista... Perdón, los pedófilos. Sí. Los pederastas son casi siempre con niños de manera exclusiva. No, bueno, la condición de pedófilo es la inclinación. Cuando Exacto. lo ejercen, ya dicen los especialistas que ya se convierte en pederastia. Okay, sí. Bueno, el caso es que el hecho de que ahí exista esa figura del celibato hace que gente como esta, que son tipos con ese tipo de desviación y de intento, son personas malévolas, de hacer daño, ¿no? Se ingrese a la iglesia para aprovecharse de esa condición, pero no quiere decir que porque haya celibato todos son pederastas, ni son, no, de ninguna manera. Ahora, la iglesia debe tratar de reformar muchas cosas para que sea mucho más transparente el comportamiento de sus sacerdotes, de sus monjas y de los diáconos y todo, porque cuando las cosas se hacen como con tanto secreto, se prestan a que los sinvergüenzas se aprovechen de eso. Exacto. Mira, hasta ahora a la iglesia, en una de las publicaciones que tiene Acento, señala que este tipo de situaciones le ha costado más de 2.000 millones de dólares. Ese fue un estudio que hicieron en Estados Unidos y era hasta el momento del estudio, que ya hace varios años. Seguramente ya el número ha aumentado. Pero, ¿qué ocurre con esto? Con pagar no se lava el pecado y no se lava el delito. Claro que no. Con pedir perdón tampoco se lava el pecado y tampoco se lava el delito. ¿Qué es lo que le corresponde a la iglesia? Justamente lo que estás diciendo, decir, bueno, no, hay que poner un hasta aquí con estas situaciones, ver y denunciar, ser ella misma quien no encubrir. Ese tipo en de eso hay que decir actuaciones. que Papa Francisco ha cambiado muchas cosas, ¿sí? No ha protegido tanto como otros pontífices, a obispos, a sacerdotes, ha tratado de que esas cosas cambien. Pese a que él tiene mucha gente en contra dentro de la iglesia que se niega a esto, bueno, pero que quiere que las cosas sigan como antes. Si se mantiene de esta forma, ¿cuál sería el destino de la iglesia católica finalmente? Bueno, va a desaparecer porque es que la gente inmediatamente dice, un cura comete un acto como este, dice que son todos, que lamentablemente, que realmente no es así, pero lamentablemente así la gente lo entiende. Entonces dicen, no, los sacerdotes son violadores, no, los sacerdotes, no es así, pero así la gente lo ve. Claro, no, sobre todo porque proviene de una persona que está en una institución que tiene una relación espiritual con la gente, que es todavía más delicado, porque es horroroso, reprochable, condenable que lo haga alguien con una posición jerárquica sobre otra, como es el caso, puede ser un ejecutivo en una empresa privada, un funcionario, un militar de mayor rango que se ha dado con mujeres que son o policías o militares que también las chantajean y las obligan. Y aquí vimos el caso recientemente del ex fiscal de Samaná, lo que estaba haciendo. Que tiene un proceso abierto. Un prontuario con decenas de mujeres, ¿no? Que ya muchas se pusieron de acuerdo y dijeron no podemos seguir en silencio y lo denunciaron. Este caso hay que estar vigilantes. Hoy se le supone que se le conocerán medidas de coerción a este sacerdote, Taveras Durán. Vamos a ver, ojalá que esto no quede en la impunidad y que el castigo sea de acuerdo a la crudeza y a la barbaridad cometida. Así es, vamos a una pausa. Bueno, concluida todo el proceso para que a Bernardo Castellanos le fuera impuesta la coerción. Ya anoche él fue puesto en libertad y está en la reclusión en su hogar, pagada la garantía económica de 5 millones y tendrá que hacer la llamada visita periódica al Ministerio Público. Ese caso ahora tendrá el Ministerio Público, el procurador y sus ayudantes, aproximadamente 6 meses para completar la investigación, fortalecer sus presupuestos de acusación contra las personas que están en ese expediente y ahí está el interrogante. Mucha gente aspira a que se incluyan a otros y otros nombres porque se entiende que esa lista no está completa. Eso por un lado. Pero ha causado, además de las dudas que la gente tiene, indignación, lo que dijo Robert Valdés ayer, abogado
aquí en República Dominicana, de la Odebrecht, Odebrecht. que dijo que no, que ya, que no, que por qué esa empresa tiene que salir del país, que por qué nada, que inclusive que ellos esperan un nuevo contrato porque ya ellos cumplieron. Ajá, pero Y que ese acuerdo fue beneficioso para el país, para el Ministerio Público, y que esa empresa está lista a seguir aportando. pero es muy bonito de esa manera decirlo, que un acuerdo que los detalles más íntimos no se conocen. Que tenemos una empresa que ha admitido que pagó sobornos para adjudicarse obras y aún así permanecen en República Dominicana con un proyecto que de todas maneras el mismo presidente, a pesar de que había dicho que iba a resolverlo, ahora dice que quizás resuelva, multimillonario, que se pagó por encima de lo que era un proyecto de esa envergadura. Y va a seguir trabajando aquí, nosotros pagándole, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, decirme esto es como reírse en la cara de la gente. En momentos donde se está pidiendo justamente que se transparente el acuerdo, que fue una de las peticiones que hizo Marcha Verde recientemente. Si no fuera porque todo esto es tan odioso, uno diría que es risible y es burlesco, pero es más que eso, ¿no? Hay que ser muy descarado para salir con esas cosas que ha dicho el abogado Valdés. En todos los países en donde ha habido problemas de este tipo con Odebrecht, se ha llegado a un acuerdo, dice, usted termina esta obra y se va. O en muchos casos inclusive se le ha despojado de la obra y se ha buscado una compañía sustituta, pero aquí no. ¿Y qué confianza puede tener el pueblo dominicano? Y puede tener nadie, excepto los funcionarios que se benefician con su tajada, de que esta empresa, si se les entrega nuevos contratos, va a hacer las cosas como se deben, transparentes, sin sobrevaluar, sin subir los costos más allá de lo que debe ser, y no va a pagar un coima ni nada, pero hay que ser demasiado. Yo creo que ya se le fue la mano a este abogado. No, pero uno de los principales puntos que han dicho que es un logro que ha tenido la Procuraduría con respecto al acuerdo es el pago de 184 millones de dólares. Pero que eso no tiene que ver con el acuerdo. Y eso acuerdo. No tiene que ver con ningún acuerdo, eso es la ley que lo dice. Eso. Entonces, si en la Procuraduría y este abogado toma eso como un logro de wow, mira qué acuerdazo tenemos con República Dominicana y ya la empresa queda libre de toda culpa, por ese pago, que es una indemnización que dice la ley, pues todos estamos perdidos. Bueno, si es eso, entonces hay un logro todos los días en aduana, en la DGI, porque cuando descubren a una persona que ha hecho este tipo de trampas, se le multa y se cobra, esa multa se cobra en la DGI, incluso la DGI cierra negocios. Y aduana también obliga a la gente que va a los impuestos a pagar el doble o más. O sea que entonces tenemos un logro a cada momento, si es por eso. Yo creo que esto es una vagabundería y yo creo que ese señor debería retractarse y esa empresa decirle que pida excusas al pueblo dominicano. Ya está bueno de burlas y vagabundería, como que a nadie le importa. No, pero más que retractarse, él debió quedarse callado. Parece que él nunca ha escuchado el dicho de que calladito me veo más inteligente. Bueno. Debió empezar por ahí, no dar una opinión, decir, bueno, la investigación debe seguir su curso. Sobre el acuerdo, la Procuraduría está en su derecho de decir... Mira, a propósito de Odebrecht, Samuel, la Marcha Verde anunció que habrá una caminata, una marcha hacia las instalaciones de Punta Catalina, en donde se construyen las 2 plantas de carbón. Se sabe, ya hay información de que hay gente que quiere pasarse de lista y piensa enviar ahí especie de grupos de choque. Que no hagan eso, porque este pueblo ha sido muy paciente, muy pasivo, muy civilizado, pero puede un día perder la paciencia si se abusa del poder, si se abusa de la generosidad de este pueblo, que las cosas las hace lo más civilizadamente posible, denuncia, reclama, y aunque no se le pone caso, se mantiene firme, pero que tampoco quieran pasarse de contentos y enviar gente a supuestamente hacer una contramarcha, porque eso puede salir muy mal y el culpable será quien auspicie este tipo de vagabundería, de enviar gente que se sabe que son infelices, que le van a pagar 2 o 3 pesos para que levanten un letrero o vayan ahí a hacer ruido, y quizá haya uno que otro que se atreva a hacer otra cosa, a lanzar algo, y ahí podría haber una desgracia. Así que no inventen con eso y dejen que el pueblo por lo menos tenga ese desahogo de denunciar la corrupción, de denunciar la impunidad y de decir que no está de acuerdo con las cosas que entiende que están mal.
No, y mira, al ministro Amarante Bret, que aprovecha ahora las escuchas telefónicas y también la lectura de los WhatsApp para determinar quién podría estar organizando ese contrachoque y decirle, señores, por favor, un tipo de actuación así lo único que va a hacer es enlodar más la imagen que ya tiene de por sí el gobierno dominicano, tratar de evitar que incluso pueda ocurrir una tragedia, porque hay personas que por un monto de 500 pesos está dispuesta a lo que sea. Dice, bueno, me están dando esto y yo extiendo hasta un punto indefinido la función. Muchas que voy a veces le dan ejercer en 500, momento. pero le prometen más. No, pero bueno, le prometen más, pero a Tú veces recuerdas, la promesa que le dan, además de eso, no un se picapollo. cumple, pero bueno, pero tú sabes, tú recuerdas cuando las movilizaciones y protestas contra la corrupción, a raíz de que se destapara el déficit, lo destapó este propio gobierno. Por cierto, te he visto que Lemontá fue quien dio la información, que había dejado la administración de Leonel Fernández un déficit equivalente al 3% del PIB, altísimo, de más de 200.000 millones de pesos. Hubo muchas protestas reclamando que por lo menos el expresidente Fernández fuera interrogado. Jóvenes que se apostaban frente a la FUNGLO, de la fundación del presidente Fernández. Hubo un grupo así pagado que fue a hacer especie de tropa de choque y le dieron pedradas a algunos, pero los jóvenes que estaban ahí, la mayoría estudiantes, lograron atrapar a uno de esos muchachos. Y él, muy asustado, obviamente ellos no le pagaron con la misma moneda, ni le dieron una paliza ni nada. Dijo que le habían pagado y dijo unos nombres, nosotros publicamos eso en aquella ocasión, que le habían dado un dinero y que le habían prometido más, porque lo que le dieron esa vez exactamente fue eso, 400, 500 pesos, una cerveza o un boterrón, y la promesa de que serían más generosos ulteriormente. Entonces eso pasa porque la gente con tantas necesidades, a veces creen cualquier sinvergüenza que le promete cosas y se deja utilizar. Pero esa es una muy perversa y mala idea y ojalá que la gente juiciosa, tanto del gobierno, del presidente Danilo Medina, como del Partido de la Liberación Dominicana, llame a capítulo y advierta que ese tipo de cosas no deben ser planificadas ni llevadas a cabo. Claro, si ellos están en el derecho, en la obligación más bien de proteger el proyecto, por ejemplo, que haya policías que estén vigilando el área del Eso proyecto, siempre lo hay. Eso siempre lo hay y eso no se puede criticar. Ahora bien, evitar, por ejemplo, que las personas marchen hasta allá, porque es abierto. Ese es el derecho que tiene la población de protestar. Que marche hasta allá sin intentar porque no va No, pero a ocurrir. obviamente que le pondrán una barrera, Exacto, habrá vigilantes, lo pueden hacer la sin gente va a ningún respetar problema. eso. Hasta ahora nadie puede decir que la Marcha Verde ha agredido a ningún policía, en ningún absoluto, militar, no, para nada. Incluso no ocurrió ni siquiera con las protestas contra OISOE, donde se intentaba protestar frente a esta institución y la policía, bueno, ya en este caso era la policía. No, ahí sí agredieron a ciudadanos, pero lo agredió la policía. Decir mano dura es tratar de ayudarlo, pero eso lo hizo la policía, que estuvo muy mal también porque era una protesta pacífica. Exactamente. Una cadena humana en ese momento. Bueno, gracias Samuel, será hasta mañana.